padre no es el que cría, sino el que engendra. No, es padre es el que cría. Padre es el que cría, sino... ¿Cómo? ¡Eso! Padre no es el que engendra, sino el que cría. Eso. Y que exactamente, y volvemos a lo que habíamos platicado desde el principio, ¿no? O sea, se crea el llamado de la sangre es un mito, ¿no? O sea, no existe. No existe. Es el trabajo día a día, ¿no? El reconocer quién te quiere y quién está presente en tu vida. Y la verdad es que yo creo que si lo ponemos como en un promedio, desgraciadamente en nuestro país el índice de papás que se van por los cigarros es altísimo, ¿no? Sí. Yo no sé dónde está esa pinche tienda porque nunca regresa. Está en otra dimensión. A partir de la separación de mis papás, entonces si ya fue un papá ausente, tuvimos muchos problemas porque pues obviamente para mí él era lo máximo, ¿no? Él era mi hombre ideal, o sea, yo estaba enamoradísima de mi papá y siempre lo vi como esa figura como de mi super, ¿no? Mi super papá. Entonces yo podía decir, yo amaba que mi papá... Aquí vamos a hablar de todo. Lo bueno, lo inesperado, Lo que no está padre. de que amamos a nuestros hijos por días que no los queremos ni ver. No es cierto, mis amores, yo sí los amo mucho. En fin, de todas las cosas que no te dicen de ser mamá y más. Este espacio está con madres. ¡Acompáñennos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más con madres. Este día nos presentamos. Yo soy Mariela. Yo soy Dani. Y yo soy Citlali. El tema de hoy está muy interesante porque es dedicado para el Día de los Papás y vamos a hablar acerca de la paternidad responsable. Agradecemos primero a Agradecemos a nuestro patrocinador en este momento que nos prestó nuestras bonitas instalaciones. Estamos aquí muy a gusto y es Cafetísimo, lo cual pues les hacemos mención que vengan a Cafetísimo a degustar unos ricos pues café, tapiocas. Exactamente, y toda la variedad que tienen ahí para ofrecernos en cualquier día de la semana, ¿no? Además tienen unas muy bonitas instalaciones, como podemos ver. Y bueno, pues tienen también ya lo que son los desayunos. No se pueden perder todas las presentaciones en Cafetísimo. Y pues comenzamos. Ya le damos al tema. Bueno, pues ahorita estamos en el marco, este programa está saliendo en el marco del Día del Padre y por eso se nos ocurrió hablar de la paternidad responsable. Además de que cabe mencionar que ya hay varios comentarios de ¿y el papá para cuándo? ¿Y el papá para cuándo? Sí. Entonces, lo que pasa es que tenemos también público masculino, entonces al tener público masculino, pues obviamente pues nos vemos obligadas a también darles esa prioridad a ellos, de que pues nos hablen, ¿no? Acerca también de su lado, no nada más como pareja, sino también ahora su paternidad. Además, pues también es una forma de celebrar, ¿no? También, de reconocer, ¿no? Porque no nada más es como las mamás autónomas que están como muy de moda, ¿no? Sino también el otro lado de la moneda también. Existen también papás responsables. Existen papás responsables. Y que también hay padres autónomos. Exactamente, también hay papás autónomos. Sí, es cierto. Ya ahora es muy común, muy ¿no? común. Ya es más común a veces encontrarnos este tipo de papás, donde ya también ellos hacen cargo pues de los peques por diferentes circunstancias y pues también se les reconoce a ellos. Hay que reconocer. En este día, el Día del Papá. Muy bien. Pues ahora sí comenzamos. Pues empezando un poco con ¿qué es la paternidad responsable? Pues esto nos engloba desde el previo, ¿no? Nos metimos a San Google. A Wikipedia. No, dile, ¿cómo se llama? La definición de la Real Academia Española dice. Dice esa redacción. Bueno, el punto aquí es ejercer paternidad, pero desde previo a. De repente, cuando dicen, no, pues tu hijo es planeado, sí es planeado. Lo que nos decía también cuando estuvo Nadia, ¿no? Sí es planeado porque lo deseamos y no sé qué. ¿Tomaste ácido fólico previo? No. Es lo mismo para los papás, ¿no? Sí, es como, claro. Ellos no gestan físicamente, pero tienen que haber una preparación psicológica, económica, emocional también, física también. Si de repente hay papás que fuman, que toman, que
O sea, también es como una desintoxicación porque Cambio al de final, hábitos. claro, es cambio de hábitos por salud durante el embarazo pues para el acompañamiento con su Y esposo, previamente, ¿no? Previamente Claro. de hacer la chamba, previamente, De poner la semillita. previamente Antes de eso. tienes que empezar. Sí. Antes de eso. Sí, tienes que empezar a hacer cambios porque obviamente Claro. no es como de, ya la semillita ya voy a cambiar, no, Claro, no, o sea, no. tiene para que geste sanamente, tiene que haber como un previo antes de que físicamente estás saludable, ¿no? Claro, y además de eso también la parte económica, por ejemplo, también es otra parte, ¿no? O sea, como ahora sí que ya tengo a dónde, ya tengo con quién, ya tengo, o sea, como esa estabilidad también, que de repente creo que lo pensamos más como mujeres, ¿no? Habrá la que diga, híjole, ya el chiripazo, y aunque sea un embarazo de chiripazo, sí estás como pensando de, bueno, pero ahora ¿a dónde voy a estar? ¿Con quién voy a estar? Ahora, ¿en dónde quiero que mi hijo crezca? ¿No? Y esa parte también de repente a los hombres es como, desgraciadamente, culturalmente a veces es como, pues me la llevo a mi casa, ¿no? O así. Entonces, hay ocasiones en las que, bueno, las familias se podrán prestar y demás, pero aún así es parte también de esa paternidad responsable, el decir, bueno, ¿qué voy a ofrecer? Esto también es compartido con las mamás, pero hoy es el día del papá. Bueno, Hoy vamos a echarle la culpa a Hoy ellos. le vamos a echar la culpa a ellos. Entonces, aquí es también cuidar toda esta parte de una estabilidad económica también, para que, o sea, no es como que, y es que pues tengo que ahorrar porque tengo 9 meses para el parto. No, o sea, es que desde antes tienes que ver para las consultas, para los cheques mensuales, ¿no? Como que toda una parte de preparación previa. Y luego, durante, también, ahí viene la otra parte de la paternidad responsable, ¿no? Cuando estamos en el embarazo, que lo gesta la mujer, pero lo que decía Citla también, es como esta parte de prepararte y de mejorar hábitos, de cuidar tu salud, de también tener una salud mental para poder acompañar o dar ese acompañamiento también a la mamá, ¿no? A veces pensamos que la paternidad responsable es solamente de, bueno, yo coopero con el dinero, ¿no? Y yo traigo el pan a la mesa. Y no es cierto. O sea, también el hecho de, cuando nosotros decimos como muy empoderadamente decir, de una mujer feliz es una mamá feliz, lo mismo pasa con los papás, ¿no? Lo mismo pasa en la parte masculina. Un papá feliz, papá pleno es un hombre pleno, un hombre feliz es un papá pleno, es un papá feliz. ¿No? Volvemos a lo mismo. Los hijos son felices, son plenos y vaya. Exactamente, todo influye, ¿no? O sea, influye mucho porque al final del día quien son ejemplos para los hijos somos nosotros, ¿no? Mamá y papá. Entonces, en ese lado, esa no nada más es como de, pues yo aporto con el dinero y la crianza es de la mujer, ¿no? Sí, no. O sea, no. También esa parte responsable emocionalmente es importante. También tienes que estar preparado en esa parte, ¿no? Es como cuando un niño de 14 se vuelve papá. Uh-huh. Y no es tanto porque digas no puede mantenerlo, no puede darle una vida digna, porque estamos de acuerdo que sí se puede. A lo que vamos es que emocionalmente, ¿qué le puedes tú dar a ese bebé? Cuando tienes 14 y cuando emocionalmente tú eres un niño también, ¿no? Psicológicamente sigues siendo un niño, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ya asumimos que la paternidad es desde antes, pero suponiendo, ¿no? Ejemplos, y vamos a encontrar muchos, muy pocos realmente ejercen desde un inicio previo esa paternidad. No todos se preparan como debería de ser, no todos llevan ese proceso, no todos llegan a ese punto, ¿no? Pero sin en cambio, ¿qué pasa con aquellos papás que ya, como dices, a lo mejor el chiripazo, lo que sea, dependiendo de las condiciones, ya está en el papel de papá? Tampoco podemos como identificar y decir, no, pues tú no entras en ese estereotipo, ¿no? Sí, claro. La paternidad responsable también ocupa y también nombra a papás que a lo mejor no se prepararon previamente, no tuvieron toda esa situación que ya comentamos, pero están haciendo ese esfuerzo constante de dar lo mejor de sí para... Sí, también ese es otro lado, ¿no? Para es otra cara de la moneda. Para criar a ese nuevo ser, llámese niño, niña, y darle lo mejor, ¿no? Entonces, también desde ahí partimos en que hay diferentes ahora tipos de paternidad. Exacto, y también ahí entra ya como la segunda parte, que paternar es
puede ser el papá biológico, puede ser el abuelito, puede ser los tíos, puede ser que de repente psicológicamente o los expertos de repente dicen no se debe, no sé qué, pero la verdad es que una cosa es lo que dicta el libro y otra cosa es lo que se vive. Entonces, muchas veces a lo mejor no vas a ejercer una paternidad porque tú, hombre, has decidido yo no quiero ser papá, pero a lo mejor tu hermana es madre autónoma y también puedes tú como ejercer este cierto rol que al final de cuentas los niños siempre son muy listos, ¿no? Saben quién es quién, pero yo creo que también siempre se necesita esta figura paterna, siempre se necesita esta figura varonil y tanto femenina como varonil, ¿no? O sea, también es como cubrir estas partes de ese ser humano en su lado maternal y en su lado pues más rudo, ¿no? Como más fuerte, que normalmente con este tema ahora que es como de equidad, de género, igualdad, o sea, de repente es como entra ahí mucho en juego, ¿no? Y mucho en controversia de somos iguales, no somos iguales, somos complementos, somos diferentes. Entonces, yo creo que, como dicen, ¿no? Todo aporta y todo es importante. O sea, aunque nosotros queramos decir madres autónomas, no necesitamos al papá, o padres autónomos, no necesitamos a la mamá, al final de cuentas, ese ser humano va a requerir. Claro, ¿no? porque no es algo, porque, o sea, desde un principio dijera la Biblia, ¿no? Así lo dicta. O sea, porque, claro, para que haya un bebé necesitas dos, sí, claro. No nada más uno. Claro que en la crianza y ahora como son los tiempos, pues sí nos hemos como hecho... diversificado. Exactamente, pero no quiere decir que tú no lo necesites o que ese bebé no lo necesite o ese niño o esa niña, por ejemplo, ¿no? Claro. Que las niñas son como, se dice que las niñas son como de papá y los niños son de mamá, entonces... Así como se necesita dos para procrear, así se necesita dos para criar, ¿no? Claro. Entonces, sí, digo, no es que yo diga, ay, así debe ser, no, pero pues yo creo que es muy, aunque no estén unidos o no estén bajo el mismo techo o no sean una pareja, yo creo que sí influye mucho la crianza de los dos, ya sea de manera... intermitente, exactamente, constante, ¿no? Conjunta. O sea, no el hecho de que necesiten vivir juntos Exacto. para hacerlo, pero sí se necesita de dos. Y tocando ese punto, vamos ahora a nuestra niñez, ¿no? ¿Tú cómo viste tu paternidad? Yo con la paternidad y ella con su paternidad. Ahí viene el chisme. Ahí viene el chisme y lo Ahora sí, interesante. ¡Ay, Dios! Pero en el Kleenex. Después hacemos otro episodio de las heridas de la infancia. Después Sí. nos dedicaremos un espacio Sí, hace falta. Bueno, Échate. con Tú Tony. sacaste el tema. ahí va. Mátate sola. Bueno, pues no tanto, ¿verdad? Pero pues yo viví una paternidad, ¿cómo se puede explicar? Porque con esto de ahora de los términos es complicado decirles a ustedes Tienen que en público. entender que somos Sí. chavarrucas. Y somos chavarrucas de los 30 siempre. Entonces, compréndanos tantito. Bueno, Los nuevos términos. ándale, los nuevos En los términos. términos, Vamos a sí, aprender. porque luego se ofenden, Sí, ¿no? sí, no. Entonces nos atacan. No es cierto. La paternidad que yo tuve fue una paternidad de, ¿cómo se le puede decir? Mi mamá volvió a reconstruir su vida. Ok. Entonces, esa paternidad pues fue la más pronta. Yo tenía aproximadamente como 2 años cuando mi papá, pues yo así lo digo, digamos, de mi papá, Claro. no biológico, porque el biológico pues decidió irse. Fue por los cigarros. Voy por los cigarros. Tranqui. Ándale, voy por los cigarros y nunca regresó. Bueno, pues ese papá biológico, no biológico, mi papá Alfonso, pues él me crió y ya pues ejerció su paternidad con nosotros, que éramos otros, lo que es pues mi hermano mayor conmigo y luego ya tuvieron mis papás tuvieron ya otra vez pues hijos, ¿no? Tuvieron otros 2 pequeñitos, tuvieron más hijos. Y pues todos éramos iguales, o sea, nunca sentí una paternidad que dijera, pues mis hijos, o no son mis hijos, no, Tus no, hijos. no hubo eso, ¿no? Al contrario, bonito. mi papá era como muy, ¿cómo te puedo explicar? O sea, era parejo, ¿no? Equitativo. O sea, sí, exactamente. Tu papá era un papá al 100%. Sí, pero, sin en cambio, no era un papá como que, yo ubico muchas amistades que de repente son como que, ay, mi papá era muy exigente, o así, mi papá no, mi papá era como más barco. Y luego, por ejemplo, si mi mamá tenía de repente sus arranques, mi papá también huía junto con nosotros.
Así como de, nos vamos lentamente, por nuestra Desaparece. seguridad, desaparezcamos. Ah, ya, tu papá Sí. era el que sobaba y tu mamá Sí, pegaba y tu sí, papá sí. sobaba. Entonces, pues así era mi papá, ¿no? Y entonces mi paternidad así la vi, para mí es normal, es común. En el camino me encontré mucha gente que me decía, es que no es tu papá porque no tiene los apellidos o lo que sea. Y fue por decisión de mi mamá, y ahora pues también yo respeto esa decisión, ¿no? Mi papá decía, pues yo quiero darles el apellido a los niños. Y mi mamá dijo, no, o sea, yo no voy a negar a mis hijos. Decisiones que ella toma, ¿verdad? No la juzgo, es aceptable. Y pues yo también no me siento incómoda ante ello, ¿no? Y pues nada, así surgió la paternidad entre nosotros. Ya ahorita mi papá ya está un poquito ya mayor, sigue trabajando, ahora vive por allá por Tehuacán, por cuestiones de trabajo, pero aún así pues siempre emocionados, contentos de que venga, que esté, que conviva ahora con sus nietos, porque pues ya también es abuelito, y pues igual consienta a los nietos por igual. Por igual. Exactamente. Entonces es una paternidad, ¿cómo se le puede decir el término ahí? Reconstruida, no sé. Ay, escríbanme en los comentarios qué tipo de paternidad. Pues es ¿Qué que tipo es de como, paternidad tuve, no? edúquenos, Ilústrenme. es cuando tú dices, no es mi papá de sangre, pero sí es mi papá de corazón. Sí. Pero es que ahí entra esa famosísima frase de los mexicanos que es muy cierta, ¿no? De padre no es el que engendra, es el que educa. Y la verdad es que yo creo que si lo ponemos como en un promedio, desgraciadamente en nuestro país el índice de papás que se van por los cigarros es altísimo, ¿no? Sí. Yo no sé dónde está esa pinche tienda porque nunca regresa. Está en otra dimensión. Es la que abre cada año y que si no sabes ya. Claro. Sí, yo creo que ahí se quedaron atrapados porque, o sea, realmente, desgraciadamente, digo, porque sería, también es muy complicado, ¿no? De repente dices, es lo ideal, no sé qué, bueno, lo ideal para quién, ¿no? De repente esto puede funcionar o puede no funcionar para todos, ¿no? Ahorita hablaremos de mi caso, pero hay cosas o hay a veces, pues, conocidos o familiares o que yo he sabido que de repente dicen, yo hubiera preferido que ni siquiera estuviera, ¿no? O sea, porque eran peleas, era ausente, era agresivo, ¿no? Entonces, de repente hay también casos que dicen, pues sí, mi papá estaba, pero para mí mi papá era mi abuelito, ¿no? O sea, mi papá siempre trabajaba, mi papá nunca nos pelaba, entonces para mí mi papá era mi abuelito, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, pues es que realmente... Pues sí, bien dice la frase, ¿no? Padre no es el que engendra. Claro. Algunas veces sí, y felicidades, señores, pero la verdad es que tampoco es, en promedio en nuestro país, pues no es una mayoría. Claro. Entonces, ahí es donde también creo que entra este amor de que aparte como cultura, ¿no? Mexicanos se nos reconoce como unas personas muy apapachadoras en general. Entonces, yo creo que también ahí es donde entra el famoso, los abuelitos, ¿no? Los tíos que de repente fungen esta función o esta figura que realmente sí es necesaria, ¿no? O sea, ahora... aunque yo podría decir, o lo que ahorita comentaba, ¿no? No, pues a mí no me hace falta. Bueno, a ti como mamá tal vez no, pero a tus hijos tú no sabes, ¿no? Claro. Sí. Entonces también es eso. A lo mejor tú puedes decir, yo decidí, o las mamás que ahora deciden, no sé, ellas deciden ser madres autónomas y que el niño nunca sepa ni quién es el papá, ni la familia, ni nada, pues también ahí es como evaluar, ¿no? El proceso que se va a llevar o cuidar el proceso que va a llevar el niño para poder vivir con esta realidad y entender. Ahí yo creo que, por ejemplo, las mamás que deciden ser, como hay muchos casos que ya es que nada más como la fecundación, yo creo que ahí también ya... Obviamente, desde el momento en que tú decides que vas a ser una mamá autónoma y que dices, yo no lo necesito, yo creo que también, no sé cómo se desconozco, ¿no? pero sí, yo sí creo que sí tienen una preparación para saber cómo vas a trabajar esa parte, ¿no? Sí, porque mira, yo llegué en un punto, agregando a mi historia, entre mi adolescencia, tuve mucha curiosidad, o sea, yo tuve curiosidad de decir, ¿y quién es el fulanito de tal, no? Exacto, el que se fue por los cigarros, ni siquiera enseñan una foto, pero no había rastro de él, ¿no? Pero sí, o sea, sí sucede que a lo mejor por mucho que mi papá estuvo presente, estuvo ahí, lo que sea, tenía yo esa inquietud. Lo logré ya hasta como a los 20 y tantos, me animé a dar con él, pero cosa curiosa, no pasó nada, o sea, yo no sentí ni afecto, ni cariño, ni nada, estaba, no sé si estaba desconectada esa parte de mí. Pero no me hacía falta, entonces lo único que hice fue como verlo, conocerlo y ya.
Es que sabes que eso de que dicen que la sangre llama es mentira, ¿eh? Ajá, exacto. Es lo que te iba yo a decir. Es mentira, No porque me por sucedió. ejemplo, yo No me sucedió. Sí, no, por ejemplo, Ahora ahora yo con extraña. Sí, ahora con mi pequeño, por ejemplo, bueno, lo platicamos muchas veces porque después de obviamente que cuando hay un embarazo, pues hay una preparación para los hermanos, ¿no? Que ya están como mentalizados en que va a llegar un nuevo ser. Cuando nada más te llega de chingadazo, pues entonces, en esa parte, hablando con la psicóloga de mi hija, me decía, es que eso de la sangre llama es mentira. Los niños identifican quién los quiere y saben reconocer, porque yo le decía a la psicóloga, es que sí hemos tratado como de crear ese vínculo entre la mamá de mi bebé y mi bebé, ¿no? Pero él la ve y corre, o sea, él huye, porque le dice, te voy a llevar. Y pues obviamente no la conoce, pues él se asusta y corre, ¿no? Y Sí. corre atrás y se mete debajo de mis piernas. Entonces, ella me decía, es que no es porque eso de que la sangre llama es mentira. Los bebés, aún siendo bebés, identifican ese cariño, quién los quiere y quién realmente está con ellos. Entonces, eso de que la sangre llama es mentira. Sí. Volvemos a lo tuyo, o sea, es mentira de que la Sí, sangre no, llama. no, Obviamente, no. como no hay no es que estuvieras desconectada, es que no había un vínculo. Claro. Ajá. Y Que- sí, su familia así, ay, sobrina, tus tíos, y así de, no, pues no, o sea, no reconocía yo ese afecto ni nada. Terminé igual yendo por los cigarros yo. Ahora me desaparecí. Ahorita vengo. Sí, y sigo como que insistiendo que quería estar ahora presente en mi vida. Le dije que no, porque mi papá, pues, yo tenía a mi papá. Le dije, no, solamente era mi curiosidad. Ya la resolví. No, ya la resolví, Gracias. muchas gracias. Es que también Y se yo vale. tengo a mi papá, o sea, yo tengo a mi papá y yo a mi papá no le puedo hacer eso. ¿no? Claro, y es que también se vale como, a eso decía, ¿no? O sea, como que había esa necesidad tuya que la cubriste con eso, o sea, no es que, pues ahora me quedo o ahora Sí, tengo no. que, no, o sea, hay necesidades que ya. Y lo vieron mal, Solo lo vieron mal, incluso poco después me casé y creo que hasta querían venir a la boda y yo dije, no, pues no, o sea, no son Claro. no son parte de mi vida, de mi historia, de mi crecimiento, no existen, ¿no? Claro. O sea, yo solamente quería conocerlos, ya metí la pata, pero ya, ¡ay, muere ya! Por favor, váyanse. Sí. Y sí, Sí. así pasó, ¿no? Bueno, eso fue mi historia. Y sí, claro. Bueno, ahí voy yo. Así, solita me voy a mirar. En mi caso, mi historia de vida es muy loca. Acá mi amiga ya la medio conoce. Mi caso es muy peculiar porque soy hija única con un chingo de hermanos. Soy hija única con 8 hermanos, así como lo ves, porque mi papá se casó hace muchísimos años y tuvo 5 hijos con su primera esposa. Las cosas pues no funcionaron, se separan y mi mamá, cuando los hijos de mi papá ya estaban un poco creciendo, bueno, jóvenes, mi mamá se casa, tiene a sus hijas, entonces mi papá tenía 5 hijos, mi mamá tiene 3 hijas, ambos se separan de sus primeros matrimonios, se divorcian y años después se encuentran en un puesto aquí de garnachas en Atlisco y bueno, se reencuentran, ellos trabajaron juntos hace muchos años y de esa relación nazco yo. Entonces, de ellos dos yo soy la única hija, pero tengo un chingo de hermanos porque Ya es como la de los tuyos, los míos y los nuestros. ahí nada más que fue los tuyos, los míos y la nuestra, ¿no? Porque nada más fui yo. Entonces, ahí también fue como una cuestión, bueno, mi papá tenía un problema de alcoholismo que fue lo que debilitó obviamente y lastimó la relación con mi mamá. Mi mamá también como que de inicio decía, yo la verdad no tengo recuerdos de haber vivido con mi papá como tal. Solo recuerdo que estaba en la casa porque recuerdo mucho sus camisas colgadas, es lo único que yo recuerdo. Pero mi mamá estaba como en esto de, pues, que mi hija sí tenga a su papá. También yo entiendo, ¿no? Como, pues, ver hasta cierto punto como con el anterior, sí, ¿no? ya, Ajá, es un fracaso, ¿no? ahora, ver Y que en ese visto tiempo así, ¿no? estaba como muy mal Visto como un fracaso tal cual. Sí, Entonces, sí. hizo como este intento, pero pues obviamente sabemos que esa enfermedad, porque es una enfermedad, pues es muy complicada. Y mi papá era una persona altísima, siempre como muy fornido, y era como una persona que a mí, yo recuerdo, de las primeras veces que yo recuerdo que mi papá pues igual, al mi mamá decidir se separan, pues mi papá como que se desentendió un poco.
Y años después regresó como de, pues siempre sí. Mi papá me lo dijo, mi papá ya murió. Pero mi papá me lo dijo textual, así de que pues yo regresé porque otro hijo regado, pues no. Entonces dije, ay, gracias. Qué lindo. Pero así era mi papá. Y la verdad es que son cosas que de repente digo, desde afuera suena muy ojete. Pero la verdad es que también así era mi relación con él. O sea, era muy franca, era muy neta. Entonces mi papá era como súper desmadroso. Mi papá era como, me decía las cosas tal cual. Entonces ahí yo tuve la paternidad un poco consentidora, ¿no? De mi papá. Entonces obviamente de niña, pues yo no lo entendía. Para empezar, primero me daba como, a mí me daba hasta como pena decirle papá. Porque justo es lo que dices, y otra vez más, la sangre no te llama, o sea, es el vínculo que se va formando. Porque yo de inicio era así como de, ¿puedo agarrar agua? Y era como de, sí, o sea, pero yo no le decía pa o papá, no, era como de, ¿cómo le hablo, no? Que voltee para que me vea, ¿no? Ya obviamente después empezamos a convivir más, empecé a ir, él vivía en Puebla, yo vivía aquí en Atlixco, entonces empecé a ir con él, y entonces ya formamos este vínculo, y bueno, después ya era mi pa, yo le pegaba, me le encimaba, porque ya fue una relación de papá e hija, pero más... se creó, ¿no? Pero se creó, y aparte de eso, él era el consentidor. Y mi mamá siempre era súper estricta, sola con 4 hijas, pues obviamente tenía que traernos a raya y andaba en chinga, ¿no? Entonces nos traía muy a raya, y obviamente de conocer esto y de tener de repente a este papá permisivo que me daba de desayunar paletas de hielo y cenábamos pizza, y ¿no? Obviamente tuve como los dos polos, y obviamente también fue que en su momento, o sea, yo lo veía como que padre, pero ahora lo veo y digo, no, pues no, o sea... No estaba chido. Claro, no, porque en esa edad yo no lo entendía, y era como que mi mamá era la mala, mi mamá era la fuerte, mi mamá era la dura, pero claro, yo ahora pasa el tiempo y lo entiendo y digo, bueno, al final... Pero es que quien no en su etapa no quiere, como que no se identificado por la mamá, a mí también me pasó. Sí, claro, bueno, también, ¿no? También la etapa y demás, la adolescencia. Sí. Entonces, así fue, y con mi papá se fue más bien construyendo esta relación. ¿Por qué? Porque yo sabía como que todas las experiencias malas que habían tenido ellos en su matrimonio, entonces como que yo nunca me quise hacer a la idea de, o sea, yo decía, yo lo voy a conocer yo, ¿no? O sea, que si mi mamá me dice que es, que no es, bueno, y si mi papá me dice que mi mamá es o no es, yo me haré como mi experiencia de cada quien, ¿no? Y eso fue lo que yo hice. Y entonces empecé a construir esta parte con mi papá. Y ya después fue un poco más papá, porque realmente al inicio era como mi amigo. Y era como el amigo buena onda, ¿no? Hasta como que con el amigo que yo presumía a mis compañeros de mi papá es súper buena onda, porque mi papá me consiente, me compra, me lleva. Mi papá me regaló un celular en la primaria, ¿no? Entonces era como, ¿no? Padrísimo. Claro que yo ahora veo y digo, sí, pero pues muchas cosas no cuidó. Por eso, gracias, voy al psicólogo. Ahí están las heridas. Sí, yo también tengo que ir al psicólogo con ese aspecto. Sí, y es lo que digo, a eso me refería, ¿no? De repente la mamá dice, a mí no me hace falta, pero no sabemos que tanto a los hijos estas cosas están o no cubiertas, ¿no? Entonces la relación con mi papá fue así, y bueno, ya después obviamente fue, mi papá también puedo decir que fue madurando, porque era muy relajiento. Entonces también pues obviamente fue creciendo, después se enfermó, y ya me tocó esta parte netamente de hija con él, de repente cuidarlo, acompañarlo, llevarle comida, pero yo ya pues también como creo que por tener hermanas mayores o mucho más mayores, maduré muy rápido, muy chiquita. Sí. Entonces, y aparte tener a papá, mi papá perdió la vista. Entonces, después de verlo como súper fuerte y relajo y acá para arriba y para abajo, pues de repente se quedó en su casa, ya no veía, ya dependía totalmente de alguien, ¿no? Entonces, como que se cambiaron totalmente, y no fue que ahora yo fuera su mamá, fue más bien este apoyo ahora sí a un papá, no a un amigo, ¿no? Entonces fue como este cambio, y bueno, ya cuando llegaron mis hijos, fue el abuelo perfecto para ellos, ¿no? Porque pues obviamente él le encantaba cargarlos, le encantaba, y él justo una vez me dijo, ¿no? O sea, yo te veía a ti de niña, los años que estuve contigo, y quería disfrutarte mucho. A lo mejor no lo pude hacer o no lo supe hacer, porque él me decía, yo siempre de verdad quise formar una familia, y creo que esa es otra parte que también, por eso es que no me afectan de repente los comentarios de mi papá, porque como era tan sincero en cosas así medias, ¿no? Chuscas o frías, también en este aspecto llegó muchas veces a comentarme de, yo siempre, ¿no? O sea, con mi primera esposa y con tu mamá, es que yo sí quería formar mi familia porque mi papá no la tuvo.
Entonces era como, me dijo, pero simplemente, pues no, a lo mejor no me acerqué a las personas correctas, no me dejé guiar por las personas correctas o no pregunté a las personas correctas cómo hacerlo. Sí. Pero pues me da gusto que ahora lo puedo hacer hasta ahorita, aunque sea contigo, pero lo he podido hacer, un poco con tus hermanos. Y bueno, ahora también con mis hijos lo hacía mucho, ¿no? Era como, quiero cargarlos, quiero besarlos lo que no te besé, a lo mejor lo suficiente. Y cambió totalmente porque mi papá ya era un papá que siempre era de, ya te dije que te amo y te cuidas y estoy muy orgulloso de ti y me enseñas ese 10. O sea, ya era como, ahora se volvió un papá, pero ya pues su condición física era muy diferente, ¿no? Entonces fue como cambiando. En mi caso la paternidad fue como cambiando. Ajá, fue un giro totalmente. Así mi historia. Ay, qué fuerte, ya nos aventamos todo el programa. Ya mejor hacemos magia. Ya. Sí, qué bárbara. Ya mejor hacemos magia, sí, claro. como quieran. No. No. Ay, pues desembuchamos. Pues mi infancia. No, fíjate que yo sí tuve una infancia, yo lo puedo decir que sí, muy, muy bonita. Donde sí mi papá y mi mamá sí estuvieron juntos hasta que yo era adolescente. Se separaron y pues ya obviamente cada quien agarró su camino. Y no me puedo quejar porque no me faltó nada económicamente, porque mi papá sí fue alguien muy, muy responsable en ese aspecto. Sí era un papá ausente porque trabajaba, pero creo que los recuerdos que yo tengo de mi infancia o que yo tengo con mi papá, para mí mi papá es y siempre ha sido lo máximo, ¿no? Mi papá siempre, digo, no es que mi mamá es mi vida entera. Pero mi papá creo que sí hizo una buena chamba cuando nosotros éramos niños. A lo mejor a mis hermanos ya no les tocó como esa parte de mi papá, porque pues cuando obviamente se separan, pues mis hermanos eran más chicos que yo, ¿no? Sí, no tuvieron como la misma convivencia que yo tuve siendo la primera, ¿no? Y siendo mujer, yo era la princesa. A mí, mi papá nunca me puso una mano encima. Mi mamá me pegaba y me decía, y mi papá era de que no le pegues a mi niña, no le pegues a mi princesa, no le pegues a esto, ¿no? Y luego me acuerdo que mi mamá me ponía a lavar mi ropa y yo en la noche llorando y mi papá iba con todo. Y le decía, no, pero ¿por qué va a lavar? No, mi niña no va a lavar, no. Entonces, sí tuve un papá muy consentidor, tuve un papá que pues sí tuvo sus fallas, no lo voy a negar. Los problemas que vinieron después al menos yo puedo decir que yo tuve un papá increíble. No puedo decir que no fue un papá que pues que no estuvo, ¿no? Ya a partir de la separación de mis papás, entonces sí ya fue un papá ausente. Tuvimos muchos problemas porque pues obviamente para mí él era lo máximo, ¿no? Él era mi hombre ideal, o sea, yo estaba enamoradísima de mi papá y siempre lo vi como esa figura como de mi super, ¿no? Mi super papá. Entonces yo podía decir, yo amaba que mi papá, él trabajaba, se iba a Estados Unidos unos meses y regresaba, entonces yo amaba cuando mi papá regresaba, porque él nos iba a dejar, siempre fue de tener camionetas y van y todo, entonces yo amaba que mi papá fuera por nosotros a la escuela, que nos fuera a dejar, que ya llegara con mis Barbies, ¿no? Yo era muy fan de Barbie, tenía todas las Barbies habidas y por haber y todas porque él me las compraba, ¿no? Entonces yo amaba que él regresara, que siempre tenía un regalo para mí o para mis hermanos también. Entonces yo no me puedo quejar en esa parte porque sí tuve un papá muy consentidor. Obviamente, claro que ya cuando eres mamá y entiendes toda la parte de, ay, mi papá sí se pasaba de lanza, ¿no? Pero creo que cuando eres niño disfrutas mucho esa parte, ¿no? Y a mí me encantaba presumir. Mi papá me compró mis tenis, ¿no? Y tenis de marca. Y mi papá me compró la nueva Barbie, ¿no? Y luego dicen que la fifi soy yo. No. Bueno, después les cuento lo que venía platicando ahí, que van a Plaza Cristal, a un lugar muy fai. Ya me exhibieron. Pero sí, ya los problemas vinieron después porque cuando mis papás se separan, mi papá sí se desatiende en esa parte de nosotros, ¿no? Entonces ahí es cuando mis hermanos ya no les tocó esa parte que a mí me tocó como hija, ¿no? A disfrutar un papá así. Entonces ya viene como esa parte. Yo creo que si alguien tiene más problemas en ese aspecto son mis hermanos, más que yo. Porque yo sí tuve todavía una figura paterna increíble. Sí, yo no puedo decir de mi papá. Ya después sí, obviamente, cuando se separan,
pues obviamente se rompe esa idealización de mi papá, porque para mí mi papá era lo máximo, ¿no? Era mi superhéroe, sí, claro. Entonces cuando él se desatiende y tú tienes que empezar a chingarle para pagarte la escuela, para comprarte algo, porque obviamente ya siendo 3 y una mamá autónoma, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Entonces si tienes como que, si te quieres dar un gustito, pues sí tienes que chingarle, ¿no? Entonces desde muy pequeña, a raíz de esto, pues yo empiezo a trabajar, a ganar mi dinero. Y entonces ahí es cuando se rompe esa parte de la persona, de tu superhéroe, ¿no? De tu persona, dices, wow. Entonces se rompe esa parte de ti. Y ya entonces, ya pasaron los años, obviamente. Y después de mucha terapia. Sí. No, yo creo que de mucho perdonar, ¿no? Pero caes en lo mismo que acabamos de decir nosotras. ¿Algún momento tuviste que ir a terapia? Y a mí me pasó, yo tuve que ir a terapia igual a sanar ese tipo de cosas. Tú igual, o sea, la situación aquí es que independientemente de cómo se haya ejercido esa paternidad, siempre busquen ese apoyo, esa ayuda, ¿no? Sí, ese claro. Encauce y no te quedes ahí con todo eso, ¿no? Yo en muchas veces después de que mis papás se separaron había cosas o situaciones que tenías que afrontar y que decías, chin, si estuviera mi papá. Claro. Sí. Si mi papá estuviera aquí para defenderme, si mi papá estuviera aquí, entonces sí empiezas como a necesitar esa parte y a sanar esa parte, ¿no? Entonces ya después de mucho tiempo sí, pues aprendí a perdonar y que las cosas no estaban en mí, ¿no? Que no eran mi lucha, ¿no? O sea, Claro. sí, no era mí. Entonces, como que perdoné, dije, bueno, lo que es y lo que no es, ¿no? Ahora sí tenemos una relación, pues ya no depende económicamente de él, ¿no? Entonces, pero es un papá que, aunque él vive en Morelos y aunque no vivimos aquí, entonces es una relación pues a larga distancia, ¿no? Entonces en la que nos hablamos y si algo tiene a veces mi papá es que es como muy asertivo. Entonces a veces cuando yo me siento como en el bajón, como en el que, ay, yo ya no puedo en esto, y no quieres como que, no quieres como molestar más de lo que ya molestas a tu mamá, ¿no? En esa parte porque digo, mi mamá es mi todo, es mi vida entera. Entonces, y siempre que tengo un problema, siempre, es que esto. Entonces, a veces en el momento de que, mi mamá ya tiene muchas preocupaciones y yo dándole una más, entonces es como de, ¿cómo estás? Y yo, bien. No. ¿Qué tienes? Ay, no, es que mamá. No, entonces, sí es como a moco tendido. Entonces, no es una relación como lo fue en mi infancia, que era mi superhéroe, pero sí tengo un papá todavía que cuando puede, pues es el más amoroso del mundo, es el abuelo más amoroso del mundo. Y pues así. Pero también fui a terapia también, Sí. o sea, es lo mismo. Ya me sané, dice. Y es que de ahí vienen Sí. los beneficios de la paternidad responsable. Así es. Porque entre los beneficios nos encontramos, obviamente, una estabilidad emocional, un vínculo con ese lado masculino también, que es lo que comentábamos que hombres y mujeres necesitamos, y también esta parte de certeza, ¿no? De justo lo que ahorita decías tú, Citla, o sea, si estuviera mi papá no me haría, no. Eso es, sí, o sea, yo creo que todas al menos yo también lo viví, ¿no? Yo decía, si mi papá estuviera, no hubiera pasado tal, o de repente, ¿cuántas veces no vemos, ¿no? Que por ser una madre autónoma, pues cualquier persona se envalentona para decir, criticar, juzgar. Pero si está una figura paterna, no pasan esas cosas. Sí, o a veces el simple hecho de decir, ay, pues son solas, ¿no? O no tiene alguien que vea por ella o que la defienda o que dé la cara por, entonces dices, ¿no? Yo no pasaría estas situaciones si yo tuviera una persona, una figura masculina junto a mí, ¿no? Pero creo que al final del día son experiencias que te hacen crecer, ¿no? Y en esa parte, y además está científicamente comprobado. En este caso, nosotras siendo mujeres, sí creamos un vínculo más y nos ayuda en algún futuro para elegir a la pareja. Entre comillas. Para elegir a una pareja, Sí, porque claro. es un estereotipo que ya tenemos y inconscientemente lo vamos A replicar. entonces
cuando te preguntas que por qué te encuentras a un cabrón así, pues es que vienes con esa educación, porque así lo viviste, Por entonces. eso hay que trabajar. Así es, por eso hay que ir terapia. a terapia. Ahorita venga. Por eso hay que cuidarse, por eso es el autocuidado. Exactamente. No sé, chicas, a mí me dan ganas, o sea, sí, mucha anécdota, muchas experiencias, pero a mí me dan ganas de escuchar esto de la voz de un papá. Por eso tengo la solución. Y vamos a hacer un brevísimo corte porque vamos a aparecer a un super papá. Hagan magia. Todos concéntrense. Concéntrense, un papá responsable, un papá responsable. Por favor. Sí existen, A la señora. 1, a las 2 y a las 3. ¡Bienvenidos! Lo aparecimos mágicamente. Nuestra producción es increíble. Ustedes no lo saben. Aparecimos a un papá responsable. Ah, no. ¿Cómo si? No, sí, no sé. No, Apareció. ya lo que había, dice. Estaba en mi casa y aproveché acá. Estaba cuidando a mis hijos. Mis hijos. Y apareció aquí. Bueno, se los presento. Señoras y señores, aquí mi señor esposo. Él es José Manuel Zambrano, es ingeniero y es papá. Así es. Cuéntenos, señor, su experiencia siendo papás. Bueno, él estuvo acá escuchando toda la parte anterior. ¿Qué opinas tú de todo esto que ya hablamos? Pues definitivamente la figura paterna es muy, muy importante, sin demeritar la materna, o sea, ambas en realidad, ¿no? O sea, este podcast habla de la maternidad, ¿no? Pero al fin y al cabo es el complemento, el papá. Yo, bueno, ya escuché las historias de cada uno de ustedes. Dice que sí vayamos a terapia. No, digo, terapia, dice. por alguna razón, creo que la mayoría tenemos ese caso, ¿no? De que pues, vivimos solo con la mamá. En mi caso personal también tuve un padre ausente, crecí con puras mujeres, mi mamá, mi abuela materna, mis 3 hermanas y yo. Y soy yo un claro ejemplo de que realmente hace falta esa figura paterna, sobre todo a mí como hombre, pero bueno, ahora que los escucho a ustedes, me parece que también a las mujeres les hace falta esa... No. Les hace falta la figura paterna, esa masculinidad en casa, el respaldo, justo lo que comentaba también Dani, ¿no? Muchos comentarios hirientes, a veces, a lo mejor no con las ganas de herir, pero salen en reuniones familiares, de la escuela y todo eso, que no suceden si está una figura paterna. Porque bueno, nos guste o no, aquí en México, pues somos un país machista, nos gusta o no, y es el hoy por hoy. Entonces, ahí es cuando se deriva, ¿no? Que hay, como no ven al papá, pues sí se atreve, ¿no? A hacer la broma, a hacer esas cosas. Y ahí viene la importancia, ¿no? Del papá. Ahora, ¿Cómo ven? no, una pregunta. Dime. ¿Tú actualmente consideras que ejerces tu paternidad? Claro que sí. Es un trabajo bonito, difícil a veces y bueno, asumiéndolo con mucha responsabilidad, que me parece que es lo más importante. Pero bueno, concretamente tu pregunta, sí la ejerzo. Sí la ejerzo 24/7. ¿Cómo ejerces tu paternidad? Pues con apoyo de mi esposa, desde el día a día, de levantarme. Yo sé que mi esposa, pues, en lo que se cepilla, hace su ejercicio, yo desde el día 1 le dije, yo te apoyo con los lunch. Me levanto y es lo que hago siempre, es de buscar los toppers. Me he vuelto... Ya es una señora de los toppers, amigas. Sí, porque ahora les entiendo, porque realmente es complicado. Ya estás aquí preparando el sándwich, que la fruta y todo eso, y madres, los toppers están sucios o no están, y pues sí, encabrona, ¿no? Entonces, bueno, desde levantarme, me cepillo, hacer el lunch de los niños. Si puedo, pues ya hasta les sirvo el cereal, ya sabes. Volarle los zapatos, todo eso, y bueno, órale, a la escuela. A veces también peinarlos. A veces sí, también eso. Bueno, eso es digamos que en un día común y corriente, ¿no? Ya, a la escuela. Y llegan y bueno, que lávense las manos, que hagan esto, que el otro. A veces Dani está fuera. Bueno, y también es un caso especial porque yo trabajo desde casa. Entonces, todo estoy en casa y me toca recibirlos a veces. Y bueno, en la comida también ejercer esa autoridad, ¿no? ¿Saben qué? No pueden comer un dulce hasta que acaben su comida. Siéntense bien, usen los cubiertos, estas cosas, ¿no? Después viene la tarea, que bueno,
es que no entiendo esto, vamos a repasarlo, ¿no? Y viene esa parte donde para mí sería fácil de, a ver, trae la multiplicación, ahí está. Pero pues el chamaco no aprende, ¿no? Entonces es, mira, paso a paso, ¿ya te sabes las tablas? No, bueno, repásalas, todas esas cosas. Después, papá, ¿puedo ver la tele? ¿Ya hiciste la tarea? No, esto. Entonces, así es ejercer la paternidad día a día, el día a día. Ajá. Ahora dijo algo muy interesante, es como un equipo, un apoyo. Definitivamente. Exactamente. Entonces, tú ahorita que tú ejerces tu paternidad y nos explicaste a detalle todo esto, cuando tú te topas o sea, afuera de tu casa, tú convives con diferentes tipos de papás, ¿no? Tú ante eso recibes crítica, apoyo o qué hay entre ustedes como papás afuera que digas, sí hay ese como nosotros decimos, ese círculo de apoyo o no existe. O es como como dices, algo más masculino o más macho de decir, ay, ¿en serio haces tú eso? O sea, ¿te ha pasado? No, realmente no, ¿eh? En mi círculo, para empezar, muchas personas de mi círculo, o sea, amigos, no son papás, y los pocos que sí son, realmente no acabamos hablando de eso. Cuando he platicado con compañeros de trabajo, creo que es del último que tocamos, ¿eh? Pero yo sin ningún problema, o sea, lo puedo decir ante YouTube, que me paro temprano a hacer el lunch de los niños y me preocupo por sus toppers. O sea, para mí personalmente no es un tema que me avergüence o algo así. Él ya admite que es la señora de los toppers y... Nomás los toppers de los lunch. Sí, de los toppers de los lunch. Me ocupo y repito, sí, si es molesto que no los encuentra uno a la hora que los necesitas. Fíjate que ahora que dices, bueno, es un día a día, es algo que generalmente estamos acostumbrados a que eso lo hace la mamá, ¿no? Entonces, papá es quien sale a trabajar y solamente trae el sustento y no es cierto, o sea, realmente es un trabajo constante todos los días, ¿no? Y como dices, y no quitándole la autoridad, porque a veces, por ejemplo, es que tu mamá está loca, no le hagas caso, ¿no? Suele pasar y eso, aunque creamos que es algo muy inocente, o sea, es algo que dices, no, o sea, es tu mamá y también, ¿no? Y con autoridad, pero al mismo tiempo con amor, ¿no? Entonces, eso es lo que hace una buena crianza y una buena educación. Es dar el respaldo, ¿no? O sea, aquí no es competencia, claro. Es trabajo en equipo, trabajo ¿no? en equipo. Sí, además eso del que la mamá pega y el papá soba, o el papá soba y la mamá pega, no es, o sea, es un decir y que está muy, 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 muy usado, pero es que realmente no es lo correcto, ¿no? O sea, la crianza es mutua, es hacia el mismo nivel y el mismo nivel de autoridad y el mismo nivel de amor y el mismo nivel de responsabilidad y el mismo nivel de trabajo, ¿no? Porque es como en toda relación de pareja, lo mismo pasa en el trabajo del día a día de la crianza. Entonces a veces uno dice, ay no, pues es que ya el papá ya porque ya dio la quincena, ya dio para el gasto, ya todo, entonces ya me puedo ir con mis amigos, echar las cheves y no pasa nada, ¿no? Y la mamá que trabaja todos los días, aunque se quede en casa, ¿no? Aunque esté en casa, entonces la mamá, ¿cuándo, no? Entonces, ¿cuándo se da esos espacios, ¿no? Exactamente, o sea, sí. Es un todo, ¿no? Justo eso que acabas de comentar, nos ha pasado de repente, los niños nos dicen, es que mamá no trabaja. Y le digo, claro que mamá trabaja. O sea, a mí me ven todo el día pegado a la computadora, ¿no? Pero mamá ya tiene la casa limpia, es quien hizo la comida, y algo que yo siempre trato de decirles a los niños es agradezcan siempre, gracias mamá, o a veces si va la nana, que es Leti, es gracias Leti, gracias siempre, si va la abuelita, gracias Abue, en todo momento. O sea, que no se queden con la idea de, pues papá es el que da el dinero, papá es el que compra. No, a ver, siempre es nuestro dinero, nosotros gastamos, y también en ese tema el mismo nivel de autoridad. Acá es, mamá dijo esto, ok, entonces así se queda. Y Dani me ha respaldado muy bien en ese sentido de, a lo mejor yo dije un no y ella tenía pensado en sí, pero como yo dije primero no, es, ok, si papá dijo que no, entonces no. Ya después ella lo hablamos, ok, para la siguiente, pues sí les damos chance, ¿no? Pero sí es esa mancuerna, ¿no? Sin haber la rivalidad, porque no se trata de eso, ¿no? Si yo quisiera hacer el buena onda, claro, tendría a los niños aquí en la bolsa, pero no se trata de eso. Porque aparte les voy a contar algo, algo que yo noté, o sea, en un inicio, pues yo quería ser acá el papá chévere, buena onda, permisivo, y no, los niños se te suben a las barbas, cuando ves ya no respetan tu autoridad. Entonces ahí es donde debes de saber mediar, de sí, hay que ser buena onda, hay que ser apapachador, consentidor cuando se deba, pero sí debes
debes de marcar la autoridad de que no, a mí hay respeto. Sí. Sí. Sí, pues sí. No, es que es eso, ¿no? O sea, tú piensas que a veces el hecho de decir, ay, bueno, yo le dejo la mano dura a la mamá y yo soy el buena onda, no. Porque creo que sí terminamos, siempre se lo he dicho y se lo había dicho, siempre lo he dicho con el papá de mi hija, ¿no? O sea, es que al final de cuentas a quien le hacemos un daño no somos nosotros. Porque a veces es como esa lucha, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con Lucha de poderes. por cuestiones de separación, ¿no? Entonces, como decir, ay, ¿con quién se va la nena? ¿No? Entonces, y el problema es justo lo que tú mencionabas, ¿no? El que se te suban a las barbas, y es cierto, porque a mí llega un momento en el que te voy a acusar con mi papá. Le voy a decir a mi papá. O le voy a decir a mi papá. Entonces, ya no puedes o ya no tienes eso. Y entonces, cuando quieres el respaldo dices, no, pues ¿para qué, no? Como mi papá me hacía, ¿no? No, mi princesa, ¿cómo? Y al rato cuando la princesa ya tenía que lavar la del marido y así, ya dice, no, pues no puedo, ¿no? Ya Entonces, no daba el ancho la princesa. la princesa ya no. Y yo lo sigo diciendo, yo soy princesa, no guerrera. No, eso no. Eso no es lo mío, dice. No, la verdad no, o sea, no me gustó. Sí. Yo apuradamente lavo lo mío y lo de mi hija. Ya. Y eso apuradamente. Pero es eso, ¿no? Entonces, cuando ya te enfrentas a la vida, entonces dices, no manches, ¿no? Yo sí quiero a mi papá. O quiero a mi mamá, ¿no? O sea, al final del día es como a quien echas a perder es a tus hijos, ¿no? En esa lucha de que yo soy la buena onda o que mi hija se vaya conmigo, o que mi hija se vaya con su papá o así, entonces entras así como y al final de cuentas a quien echamos a perder son y ahora a ver, controla la Ameriquita, Sí. ahora a ver, bájala a la ¿Quién la chamaca, aguanta? ¿quién la aguanta? ¿No? Entonces ahí viene. Sí, Ahora, también nos falta tocar el tema donde a veces son buenos papás, pero son malos esposos. Sucede, ¿no? O sea, que a lo mejor es un papá presente, juega con el niño, ayuda en las tareas, lo lleva a la escuela, está con él, platica, lo baña, lo cambia, lo arrulla, todo. Pero con su pareja es totalmente ausente. Y entonces ahí ustedes Ay, mi dirán, amiga, ay, mi amiga. ustedes dirán, ¿no? La manita. ¡Qué bárbara! Ustedes dirán, ¿no? Pues, porque me ha pasado, o sea, que de repente hay comentarios, ¿no? De, ay, pues, ¿qué más quieres, no? O sea, si es responsable económicamente, te atiende al niño, te da chance de irte con las amigas, ¿no? O sea, ¿qué más quieres, no? Pero se olvida esa parte con la pareja, porque si tú como pareja, como mamá, como mujer, tú no te sientes plena, realizada o feliz, pues no se va a ver reflejado Sí. en la crianza de los niños. Yo siempre lo he dicho, o sea, el papá de mi hija es un excelente bueno, entre comillas, un excelente padre, ¿no? Hasta cierto punto yo no tengo ningún argumento negativo hacia su paternidad. Pero como pareja y como persona, no. Sí. Yo sí, no, más. O O sea, sí existe. sí, claro, por supuesto. Y hay aquí la situación de que somos papás separados, ¿no? O sea, ejercemos y tratamos de llevar una relación cordial y una relación, pues, sana, ¿no? Como por nuestra hija. Pero, o sea, es real eso de que puedes ser un excelente padre, pero no eres una pareja. Sí. O no sabes ser una pareja. O no sabes ser una buena persona. Entonces, ahí entra en esa parte y se los comentaba en el audio, ¿no? O sea, yo realmente no puedo. O sea, no puedo tratar de convivir y tratar de hacer de cuenta que no tenemos problemas o que no pasa nada. Porque es una mentira, ¿no? O sea, y se los dije, discúlpenme, de verdad, lo siento mucho, pero yo no puedo. O sea, no puedo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, como pareja no es la persona que tú quieres, o sea, realmente no cumplen esas expectativas, ¿no? Pero como papá yo no puedo decir absolutamente nada, ¿no? O sea, realmente es un papá que lleva a América Regularización, que lleva a la escuela, que va a las juntas, que si yo no puedo, bueno, pues él va, entonces yo no puedo decir absolutamente nada de la paternidad. Como pareja. Ya lo demás es otra cosa. Sí, ya lo demás ya es otro Es asunto, otro cosa. que después en otro programa. Un tema más. Bueno, aquí yo puedo
¿qué puedo, verdad? Echar flores aquí a mi señor, pero la verdad es que en ese tema también es algo que hemos creo que trabajado y construido porque de repente, pues el pasado nos marca a todos, ¿no? Y de repente pasamos con parejas tóxicas, inseguras, bueno. Y yo creo que también ha sido un tema aquí a trabajar. A mí lo que me pasaba de inicio era que al contrario, o sea, como que él quería como ejercer esa paternidad. Y yo en mamá gallina no lo dejaba tanto, ¿no? Yo era como, pero conmigo, tú dime a mí, pídeme a mí, pregúntame a mí. Y entonces también él caía como en el, pues lo que diga mamá, ¿no? Ahora, y por eso digo que es un trabajo de día a día, ¿no? Es que aquí hay que hacer un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, es un papá responsable y ejerce la paternidad, pero no es un papá, es un papá de corazón, ¿no? Es un papá de corazón, ¿no? O sea, realmente no es quien puso la semillita, no es la abejita que polinizó la flor. O sea, es un papá de corazón y realmente yo creo... Y se la aventó. Exactamente, Y y creo que y no es, digo, no es menospreciar ni no es cualquier cosa. Voy al punto de que es algo que siendo un papá responsable y siendo un papá de corazón es algo que se alogia doble o triple, ¿no? Sí. Porque tú te juegas ese papel cuando a lo mejor no tienes la necesidad. Claro. Pero es tanto el amor que hay que tú dices, bueno, me la juego, ¿no? Entonces es algo que se reconoce, se aplaude y creo que son muy pocos los finales. Como te lo decía, ese día que íbamos a camino, me fue a dejar a mi casa y dije, es que todos merecemos un final feliz. Y no precisamente tiene que ser como te lo estipulan, ¿no? Que los papás, el papá biológico, mamá biológica y los hijos, no. O sea, todos merecemos un final feliz y se lo dije ya, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, me da muchísimo gusto que tú sí tengas ese final feliz, ¿no? Y como tú te sientas plena, porque también puede ser tu final feliz que te quedes sola, pero tú estás, o sea, bien contigo mismo, plena, feliz, etcétera, etcétera. No, o sea, claro. también eso sucede. No necesariamente puede que termines en pareja, ¿no? Sí. Exacto. Todas esas posibilidades caben en este mundo. Que Dani fue la una en un millón. Exacto, sí. Y eso es muy importante. Por ejemplo, ¿no? Hablando de que es un papá de corazón. Ahí como, o sea, que también me gustaría que compartas un poco cómo se fue haciendo este vínculo con los niños, porque también muchas veces se habla, ¿no? De los padres biológicos que no gestan, pero que el vínculo se va haciendo poco a poco cuando nace. En tu caso, llegaste de repente con un niño de 5 y otro niño de 3. Tenían 5 y 3. Sí. Estaban chiquitillos. ¿Cómo fue? Pues mira, obviamente el primer contacto contigo, o sea, el primer amor fue contigo, obviamente, decir, ¿no? Llegan estos dos pequeños y pues un poquito de golpe, ¿no? O sea, yo venía de una vida puedo decirlo, de soltería, no vida locochona, ¿no? Pero digamos, sin responsabilidades. Pues Siempre de soltería, ¿no? De puedes hacer y deshacer, salir o llegar a la hora que quisiera. Y después de que me caso con Dani y adquiero esta responsabilidad, porque repito, también es mucha responsabilidad, me parece que pues creo que la rutina, la voluntad, y puedo decirlo tal cual, el amor también, pues te va acercando poco a poco a esa relación, ¿no? Me parece que fue de ambas partes, tanto de los pequeños como del mío. Nos sucedió una cosa curiosa. Nuestro hijo mayor, cuando se enteró que nos íbamos a casar, su primera reacción fue, ¿entonces te puedo llamar papá? Y yo, pues claro, claro que sí, si tú quieres, adelante, ¿no? O sea, yo no te lo voy a exigir, Claro. pero si de ti te nace, yo encantado. El pequeñito fue tal vez un poco más fácil porque para él es, ahora este señor es mi papá, sí, adelante. Sí. Y entonces me parece que, o sea, contestando concretamente tu pregunta, fue el pasar del día al día, la convivencia, voluntad de ambas partes y el amor, ¿no? O sea, porque poco a poco se va dando, ¿no? El que salíamos a jugar, el contar chistes, el que de repente empiezan a agarrar frases mías, cosas así, pues ya te va haciendo el vínculo, ¿no? Sí. Y sin darte cuenta, a veces, pues es que son mis hijos, ve cómo actúan, ve cómo son, ve lo que quieren hacer. Nuestro hijo más pequeño, lo tierno y lo bonito que se siente que digan, es que cuando sea grande quiere ser como mi papi, ¿no? O sea, perdón, no mames, si es mi hijo. Sí, es mi hijo, ¿no? O sea, llega al doctor, al dentista, oye, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? Ingeniero. Y tú, ajá. O sea, los niños que quieren ser astronauta, bombero, policía, doctor. Nadie dice ingeniero. Ajá, entonces. Y aparte dice ingeniero en electrónica, o sea, no cualquier ingeniero.
No, entonces, pues sí, es el día a día. ¿Cómo te das? O sea, cuando te das cuenta ya son tuyos. Sí. Pero sí, hay que poner también mucha voluntad de tu parte, muchísimo amor, muchísima tolerancia, que también poco a poco se fue dando, ¿no? Al principio era de que yo de repente gritos, yo, oh, no, que ya callen esos niños. Pero ya ahorita ya gritan y ya. Los niños ya no se estén peleando, ¿no? Ya entras a esa dinámica de, ok, es normal que griten. Ya más cuando desesperan o cuando estamos en un lugar inapropiado, bueno, ahí sí ya tiene que entrar el correctivo. Y también tiene que ver lo que dice Dani. Me brindó esa autoridad. Y puedo decirlo, brindar autoridad que yo también gané. O sea, no fue de gratis. Sí, claro. Entonces, No, pues, y yo creo que también lo hizo porque te ve capaz de que tienes actitud y aptitudes, que obviamente pues no vas a decirle a los niños, ay, pues váyanse al estanque o váyanse y tírense del barranco, ¿no? Obviamente todo eso, como dices, se gana, pero ella lo ve en ti y dice, pues sí, adelante. Ve el talento. Tranquilamente Claro. me llevo a los dos de paseo al parque, lo que sea, inclusive no piensen mal de mí. Ajá, se quedan y me los llevo a los dos a Hooters, ¿por qué no? Porque los niños sus papitas, refrescos y una chelita. Tranquilamente, sin problema. Sí, sí, y también es como esta parte que hablábamos también en otros episodios, ¿no? O sea, yo de repente he recibido muchos comentarios de, ay, justo lo que decías, ¿no? Y todavía te ayuda, ¿y cómo, no? Y No es algo extraordinario, es parte de... claro, entonces, pero también me toca a mí como doble juicio de te ayuda y aparte es, y eso que no es su papá, ¿no? Esos comentarios que de repente es como de, ay, qué padre, y eso que no son sus hijos. Y ya le pregunto a él, o sea, ¿son tus hijos? Claro que sí. Y es que es eso, realmente es algo que... No, a mí, pregúntaselos a ellos. Y dijo algo muy, muy cierto, o sea, yo, como lo comenté, o sea, mi papá, tu caso ajá, también, mi ¿no? caso, es lo que él comentó, o sea, en lo largo de la crianza adquieres modos, palabras, costumbres, no lo sé, y pasa, o sea, me pasa que de repente mi hermana mayor y yo, nosotros de mi papá Alfonso, pero si no sé, ciertas cosas, mi mamá dice, ay, se parecen a su papá. O sea, que tenemos ciertas conductas o modos que ya los adquirimos de mi papá. Ay, mi mamá dice lo mismo, pero no voy a decirlo porque si no me van a regañar. No, acá les diré que es igual, o sea, yo veo, o sea, todas las frases de él, todas las formas, las bromas. De hecho, llegamos a la escuela y yo así de, hola, mis amores, y así pasan así a papá, ¿no? A los brazos de él. Y realmente es algo que, bueno, las personas que están más cercanas a nuestro círculo lo ven. Y es que siempre es su papá, o sea, para ellos es... Y esa es la otra frase, ¿no? Padre no es el que cría, sino el que engendra. No, es padre es el que cría. Padre es el que cría, sino... ¿Cómo? ¡Eso! Padre no es el que engendra, sino el que cría. Ajá. Eso. Y que exactamente, y volvemos a lo que habíamos platicado desde el principio, ¿no? O sea, se crea el llamado de la sangre es un Sí. mito, ¿no? O sea, no Sí, existe. no existe. Es el trabajo día a día, ¿no? El reconocer quién te quiere y quién está presente en tu vida. ¿Qué más puedo decir? Es eso, básicamente. O sea, estoy presente en sus partidos de fútbol. A mí me encanta el fútbol. Soy pésimo jugando, pero me encanta verlo. Y bueno, lo poco, mucho que sé, se los enseño. Y ahora Fer, nuestro hijo más grande, también está pendientísimo de los partidos. Me dice, y papá, ¿y hoy quién juega? Y no sé qué, ¿y contra quién va este? Entonces ya está interesado. Y sé que si yo no hubiera llegado a sus vidas por el fútbol, ni por acá. Y ahorita que estuvieron los partidos finales, estábamos toda la familia tal cual reunidos pendientes del partido. ¿Por qué no? Sí, sí, y también, bueno, no sé, otra pregunta aquí. ¿Tú qué crees que es lo más difícil de ser papás? O sea, porque de repente hablamos mucho de las dificultades de la maternidad, ¿no? Desde físicas, psicológicas, que te cambian así. Tú, así desde tu experiencia, ¿qué crees que es lo más difícil de ser papá? Me parece que estar consciente de la responsabilidad que tienes. Porque ahora tu figura ya es un ejemplo. Y no es lo mismo que con los sobrinos, ¿no? Mis sobrinos podrían... Los maleducas. Ajá, o deja de eso. O sea, el ejemplo que tú das. O sea, mis sobrinos ya son grandes. Les llevo pocos años porque mis hermanas son mayores. Entonces, ellos llegaban a la casa de mi mamá y mi tío, pues, ayer tomó y anda ahí crudeando, ¿no?
Y el tío, no, pues que ni llegó el tío, ¿no? Pero ciertamente no importa, porque yo no soy esa figura a quien seguir, en el caso de mis sobrinos. Claro que los amo y... Sí, no te sientes con esa responsabilidad. Ajá, pero ahora para mí sería imperdonable que mis hijos me vieran borracho o diciendo malas palabras, ¿no? No quiere decir que no me vean tomar, porque sí, me ven tomar mis cervezas, me han visto fumar, todo eso, pero siempre está el ejemplo de, ¿saben qué, niños? Pueden, cuando tengan edad, si así lo desean, pueden tomar, pero con responsabilidad. O sea, el tomar no significa emborracharse o ponerse violento o cosas así. Y repito la responsabilidad porque también ya me he ido, por ejemplo, que a mí me los llevo a la casa, que si mis amigos van a ir, ¿saben qué? Pero pues hasta esta hora, porque pues ya. O ahorita no se puede fumar porque los pequeños están enfermos. No sé, todas esas cosas me parece que lo más complicado, porque a veces es lo más difícil de entender, que ahora ya eres responsable de unos pequeñitos que siguen tu ejemplo, que impacta lo que tú haces en ellos, ¿no? Sí, la verdad sí. Entonces, sí, es lo más complicado, creo. Y esto es lo que habíamos platicado, ¿no? De una paternidad responsable desde el previo, y empiezas a cambiar muchos hábitos, ¿no? Y empiezas a crear esa responsabilidad de decir, bueno, esto ya no, esto sí, esto no, esto ya no está bien. Entonces, eso es, ¿no? La preparación. Y digo, es algo que lo comentaba la psicóloga, me decía, es que el embarazo es eso, no es el previo, es prepararte, ¿no? Preparar, si ya hay hermanos, pues los preparas para la llegada de un nuevo hermanito, tu mamá, pues te preparas, ¿no? Que preparan el cuarto del bebé, que preparan la ropa, el papá prepara, pues, ya va haciendo su guardadito, mamá ya va haciendo, entonces eso es el embarazo, ¿no? Pero cuando de repente de sopetazo te vuelves papá y de dos, dices, wow, ¿no? O sea, El adaptarte, más que chinga, nada, ¿no? O sí. sea, porque si ser papá biológico es una chinga y dices, los quiero regalar, imagínate ser un papá de corazón, ¿no? O sea... Sí, o sea, es algo que realmente se aplaude al doble y al triple, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, siendo biológico, bueno, pues ya, ¿no? ¿Cómo lo regresas? Pero Ya no hay opción. ya no, exactamente, pero cuando eres un papá de corazón, tú fuiste, ¿no? Tú decidiste darle ese amor Exacto. a esos pequeñitos, sobre todo el amor, ¿no? Y decir, Sí. y prepararte, ¿no? Porque es todo un proceso, no es Una como adaptación claro, también. no es de decir, ay, bueno, ya soy papá y son mis hijos, y a todo dar, ¿no? Sí. O sea, no, claro, o sea, Sí, es no. un trabajo y realmente pues es muy admirable porque así como hay papás responsables biológicos, también hay papás responsables de corazón, ¿no? Y Sí. eso es algo que se aplaude y realmente pues... Felicidades. Gracias. ¡Bravo! Y Pues ya para ir cerrando, para ir cerrando, No, pues... tú saquen el pañuelo. Para ir cerrando, sí, vayamos a terapia. Vayan a terapia. No, y yo creo que eso es también como parte de este programa, o esta es como la intención de este programa, que de repente ahora muchos chicos están optando por no ser papás, y a veces culturalmente las mamás o las abuelitas son como de, ¿cómo no? Yo quiero nietos. Yo creo que es mejor el elegir no paternar a paternar a fuerza y no hacerlo correctamente, ¿no? O el elegir paternar de una forma responsable. Entonces, yo creo que también es pues ir adaptando, ¿no? A los nuevos tiempos, a los nuevas, pues también situaciones, porque también no es lo mismo, ¿no? Ni siquiera que hace 3 años, porque ya pasamos una pandemia. Entonces, yo creo que también aquí lo importante es pues también reconocer la parte tan importante que juegan los papás en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos y en el día a día, ¿no? Porque también, como veíamos en los beneficios, pues también hay un índice de violencia mucho más bajo cuando hay esta figura, ¿no? También lo medio hablábamos hace un momento de cuando está esta figura paterna. Si yo voy a un evento con mi hijo, es mucho más fácil recibir miradas, juicios, comentarios, a que si yo voy con mi esposo. Yo lo viví, ¿no? Viví como esta parte de estar sola con mis hijos primero y que de repente recibes miradas, comentarios, que la gente se atreve a hacértelos porque no hay alguien, ¿no? Como a un lado.
ahora que estoy con él, nadie jamás se atrevería, yo creo, ¿no? Incluso, y ni siquiera comentarios malos, incluso piropos, ¿no? Incluso, o sea, todas esas cosas, digo, sí, ¿no? Hay veces que yo llego y le digo, ay, o sea, otra cosa hubiera sido si hubieras sido tú, ¿no? Que desgraciadamente, como lo decía él, pues también es el país en el que estamos y nos guste o no nos guste, pues es la mayoría, ¿no? O es un general, desgraciadamente en promedio, estas situaciones. Entonces yo creo que también aquí la importante recalcar y reconocer pues su tarea, su labor día a día, porque de repente a lo mejor, en nuestro caso lo compartíamos hace rato, ¿no? Si yo vengo a grabar el podcast, si yo me voy a congresos o me voy a trabajar o así, la verdad es que puedo decir abiertamente que lo puedo hacer pues gracias al apoyo de mi esposo, ¿no? Que yo me voy con toda la calma de dejarle a los niños, que como mamás me entenderán, que de repente no es lo mismo decir, hoy los voy a dejar, pero y a ver si se hacen bien la tarea, pero a ver si no sé qué, a ver si los bañan, a ver si, ¿no? O sea, claro, entonces el decir, bueno, yo puedo ir y sé que o se los puede llevar él y yo digo, día libre, ¿no? Para mí, con esa calma de decir, están bien cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso queríamos hacer este programa de reconocer también este papel súper importante que cumplen los papás y que, bueno, ¿qué les puedo decir yo del papá de corazón de mis hijos? Es lo máximo y también y aparte mucha gente me dice, nomás como niños lo necesitan. Yo creo que si fueran niñas también estarían igual. Sí, ¿qué te puedo decir? Mis hermanas, yo creo que también les hizo falta un padre. Claro. Pues sí, este podcast al final del día pues es para reconocer y agradecer también el trabajo, porque aunque somos con madres y hablamos realmente de nuestras experiencias divertidas, y ya divertidas porque fuiste a terapia. Sí, ya porque ya dice aquí, ya tragaste y maticaste y ya digeriste. Ya le pones humor, claro, a entonces, lo que en su momento dolía. Sí, claro, y llorabas, ¿no? Porque claro, te sentías o tenías esa culpabilidad, porque regularmente la paternidad y la maternidad es 99.9 culpa, ¿no? Sí. Porque dices, hoy fui muy estricta, hoy me excedí, fui muy dulce, ¿no? O sea, hoy... También les pasa eso a los sí. papás. Sí, también pasa, ¿eh? Lo mismo a veces, creo que aquí me pasé de estricto, o aquí creo que sí me pasé de consentidor, pero bueno, digo, todo el mundo se equivoca, ¿no? Claro. Entonces, pues este podcast era para eso, ¿no? Para agradecer y reconocer, porque pues somos mamás y somos, como bien dijo Dani, yo por ejemplo no podría venir, o yo no podría tener mi segundo trabajo fines de semana, porque ¿quién me cuida la bendición, no? ¿Quién cuida las bendiciones? Entonces creo que en esa parte sí hay que reconocer la paternidad. Yo nunca he dicho que no tengamos en esa parte un buen padre, porque mis respetos. Y así como hay papás que se van por los cigarros y no regresan, Sí. hay papás que realmente hacen su chamba lo mejor que pueden, ¿no? Y como lo mencionabas tú, a lo mejor no con ese previo, pero no por eso se van, ¿no? Sí, no por eso, por no sentirse preparados, dicen, no, pues ahora a ver cómo le haces. ¿Cómo le haces, no? Entonces, no, hay papás. Y pues agradecer y felicitar sobre todo a los papás que no se van por los cigarros, que sí se la juegan, que sí se la rifan, que sí, también causan daños psicológicos, pero están presentes, ¿no? Y pues agradecer al papá de corazón, que es un claro ejemplo, y que realmente pues así como hay papás que no están, hay papás como él, y que como él deberían haber miles. Pues gracias por invitarme. Gracias por venir. Gracias. Coman frutas y verduras. Y pues despedimos este programa y agradecemos mucho a Cafetísimo. A Cafetísimo, que nos prestó las instalaciones tan bonitas en las que estamos este día de hoy. Que vengan a consumir café. Tapiocas, que prueben los diferentes sabores de las tapiocas. Síganos en las redes, suscríbanse a YouTube. Hemos visto muchos views a los videos, pero pocas suscripciones. No nos hagan eso. Suscríbanse a YouTube, también déjenos sus comentarios, les gustó, quieren más papás invitados. Ya hemos estado teniendo invitadas, pero bueno, vamos creciendo poco a poco. Díganos si hay algún tema que les haya faltado o que quieran profundizar todavía más de los que ya hemos tocado. Déjenos en los comentarios, sigan a Captura también en sus redes, síganos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Algo se me pasa en todas las plataformas, denle like, suscríbanse y compartan este video.
sí. Spotify y YouTube, sí es cierto. Así es, ahí estamos para que nos escuchen. Todos los Compartan. jueves. Jueves a las 8 de la noche. Adiós. Adiós. Adiós.